Existe un perpetuo estado de guerra entre Cristo, el campeón de Dios, y el diablo, el príncipe de este mundo. Génesis capítulo 3, verso 15. En Mateo 4, 1 al 11, habla de una de las grandes victorias de Cristo sobre el diablo y el poder del pecado. Al final de un largo periodo de ayuno, el diablo enfrenta a Jesús con tres tentaciones. En la primera de estas tentaciones, el diablo usa la misma táctica que usó con Eva en el jardín del Edén. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás se refiere a las palabras pronunciadas por el Padre en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, verso 17. En efecto, Satanás dice, sí, ha dicho Dios. ¿Realmente crees que Dios quiere decir que eres el Hijo de Dios? Si es así, ¿por qué te duele el hambre ahora? Prueba que eres el Hijo de Dios convirtiendo estas piedras en pan. El diablo es astuto. Él sabe que el hambre es una espada afilada y sabe usar la verdad para los suyos y sabe cómo utilizar la verdad en su propio beneficio. Después de todo, Dios puede hacer todas las cosas. Él es todopoderoso. Si Jesús es el Hijo de Dios, también debe ser todopoderoso. Solo tiene que decir una palabra y le prepararán una mesa en el desierto. Jesús no se rinde ante el diablo. Él se niega a usar su poder divino para aliviar su hambre física y, en cambio, elige hacer la voluntad de su Padre y soportar el sufrimiento. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda maravilla que sale de la boca de Dios, le dice el diablo. Jesús cita Deuteronomio capítulo 8, verso 3, y dice, en efecto, el pan no es suficiente. Yo dependo de mi Padre y de su palabra, no del pan. Vivo de su mano. No quiero pan sin mi Padre no quiere darme. A mí, Jesús se niega a separar el don del pan del dador del pan, como lo hizo Adán. Adán hizo a un lado al dador del fruto cuando buscó el regalo del fruto. Luego, el diablo lleva a Jesús a la cima del templo en la ciudad santa, el lugar más sagrado de toda la tierra. Si eres hijo de Dios, échate abajo, dice el diablo. Cita el Salmo 91, versos el 11 al 12, diciendo que los ángeles protegerán a Jesús si salta. Mateo capítulo 4, verso 6. En un momento Cristo sería reconocido en todo el mundo religioso como el Hijo de Dios. La tentación para Cristo es revelarse a Israel en una deslumbrante demostración de poder y privilegio sobrenatural en lugar de a través del sufrimiento y el rechazo como el varón de dolores. El diablo le ofrece a Jesús un atajo en lugar del largo camino del sufrimiento y la muerte. Esto no fue una tentación pequeña, porque Jesús quería revelarse como el Mesías. Sin embargo, sabía que seguir la sugerencia del diablo pasaría por alto la voluntad del Padre, que decía que el Hijo primero debe sufrir y luego ser glorificado. La exaltación de Cristo vendría, pero solo después de que terminara su obra en el estado de humillación. Por eso le dijo al diablo, escrito está otra vez, no tentarás al Señor tu Dios. Esta vez Jesús cita Deuteronomio capítulo 6, verso 16, refiriéndose a las tentaciones de Israel en Masá, donde los hijos incrédulos de Israel exigen algo sensacional como prueba de que el Señor estaba con ellos. Éxodo capítulo 17, verso 7. Finalmente, el diablo lleva a Jesús a un monte alto, le muestra a Jesús todos los reinos del mundo y le dice, todas estas cosas te daré si postrado me adorares.
Mateo capítulo 4, verso 9. Todos los reinos, ¡qué tremenda afirmación! El diablo tiene la audacia de ofrecer a Cristo todos los reinos de la tierra en sus propios términos, como si fuera el legítimo señor de todos ellos. Lutero escribe lo siguiente: aquel que en la primera tentación se mostró como un diablo negro y en la segunda como un diablo blanco y luminoso, usando incluso la palabra de Dios, ahora se muestra como un diablo divino y majestuoso, que dice ser Dios mismo. Todavía hoy nos enfrentamos a la tentación de vender nuestras almas al diablo a cambio de los vanos placeres y tesoros de este mundo. Debemos resistirlo como lo hizo Jesús, citando Deuteronomio: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, verso 10. Jesús nuevamente se negó a obtener la corona sin soportar la cruz. ¡Qué contraste entre Mateo capítulo 4 y Génesis 3! Cristo sale victorioso cuando es tentado por el diablo en un desierto árido, mientras que Adán fracasó cuando fue tentado por el diablo en un hermoso jardín. Cristo sale victorioso con el estómago vacío al no haber comido durante 40 días. Mateo capítulo 4, verso 2. Mientras que Adán fracasó con el estómago lleno, pudiendo comer libremente de todos los árboles del jardín menos uno. Y, como lo expresó en el New England Premier, un libro de texto puritano para niños del siglo XVII, en la caída de Adán todos pecamos. Pero gracias a Dios, Jesús ha vencido al diablo, por lo que nosotros también podemos vencerlo. En Cristo, por fe, somos llamados a vivir según la palabra de Dios y a resistir al diablo, usando la misma arma poderosa, la palabra de Dios.